Siempre doy la misma analogía para que no se le olvide. ¿Por qué le digo que es el cajero de banco perfecto? Porque por él circula mucho dinero y aún así puede quebrar. Para decir, él depende de su sueldo, porque si el sueldo no le pagan, está jodido, no va a tener plata. A pesar de que por él circule un montón de dinero porque es como el cajero de banco. ¿Qué significa? Que por dentro del corazón pasa un montón de sangre, toda la sangre del cuerpo a cada momento. Y a pesar de eso, el corazón puede sufrir un infarto. A ver, pensemos en el valle. Existen canales de regadío, ¿no es verdad? Y ese canal de regadío se supone que tributa a irrigar, en este caso a ofrecer regado, ¿no es cierto?, de agua a un sector de la hectárea para riego de esas plantas. Si el canal de regadío se bloquea, todo ese sector empieza a sufrir porque le falta agua, ¿sí o no? Se van a empezar a secar, ¿de a poquito? Haciendo la analogía con las células cardíacas, se dice que el corazón empieza, el flujo cardíaco empieza a sufrir de isquemia. Isquemia es la falta es el resultado de la falta de irrigación y por lo tanto la falta de llegada de nutrientes y de oxígeno. Y el corazón pitea, duele. Es lo que se denomina angina de pecho. Cuando viene de a poquito, hay angina. Las anginas pueden ser de varios niveles. Dolor en el pecho, dolor precordial. Pero supongamos que se produce un bloqueo absoluto y total, de golpe. No solamente entra en isquemia, sino que se produce necrosis, muerte celular. Cuando un territorio de un tejido entra en necrosis y muerte celular, por estas causas se le denomina infarto. Ahora, yo sé que la palabra infarto la han escuchado muchas veces, ¿no es verdad? Pero siempre existe el prejuicio de pensar que el infarto es de corazón. Infarto puede pasar en cualquier parte. Para decir, si yo tengo un infarto agudo del miocardio, en una zona de la pared del corazón, que va a entrar en necrosis, va a morir. Si la necrosis es masiva y total, esa zona del corazón se debilita, salud. ¿Ya? Y al debilitarse, las otras zonas que todavía funcionan siguen contrayéndose. Al aumentar la presión interior del corazón, producto de la contracción de las historias de las otras paredes del corazón que todavía están funcionando, puede pasar que la zona necrosada, infartada, se rompa. Y aunque usted no lo crea, eso dice, no, me rompió el corazón, sí puede pasar, pero un infarto masivo, con una necrosis y por lo tanto debilitamiento de las paredes ventriculares, una pared se puede desgarrar y romper, sí. Lo cual va a generar una extravaciación, ¿no es cierto? Que se evacúe la sangre del ventrículo al espacio que está inmediatamente adyacente por fuera. Obviamente en ese caso no hay nada que hacer, o sea, ni aunque corriéramos a pabellón lo vamos a salvar. Y no se muere. ¿Estamos? Aclarado eso, a pesar de que por dentro del corazón pasa un montón de sangre, de donde podría, comillas, si fuera cajero, robar, no lo puede hacer, no lo hace. ¿Y de dónde vienen los nutrientes y de dónde viene el oxígeno? Viene de estas que se llaman arterias coronarias. ¿Ya? Y estas arterias coronarias son todas. Hay una arteria coronaria izquierda y una arteria coronaria derecha. ¿Y de dónde nacen? Nacen del inicio de la arteria aorta. ¿Ya? La aorta, la parte inicial se llama callado aórtico. Y después veremos que existe callado aórtico, aorta torácica y aorta abdominal. Entonces acá tenemos la coronaria derecha, sale del lado derecho, obviamente, el nacimiento de la aorta, el callado aórtico, y se dirige y se dispone y discurre por el subaurículo ventricular derecho. Da ramas atriales o auriculares, da ramas ventriculares,
Pero lo calmo importante recordar es que sigue por el surco aurículo ventricular derecho y cuando llega al borde alto inferior derecho del corazón, da la vaginal derecha, vale decir, la arteria del borde derecho del corazón. Acá, en línea punteada, yo estaba en rojo y lo pinté con anaranjado para que se notara mejor. Sigue la arteria coronaria derecha y sigue por el surco aurículo ventricular derecha, que discurrió primero por la cara external, que pasó por el borde alto inferior derecho del corazón y sigue por la cara diafragmática. Y cuando llega al entrecruzamiento del surco aurículo ventricular con el surco interventricular, se acoda y continúa por el surco interventricular posterior en dirección al ápex, que es el vértice del corazón. ¿Qué pasa con la coronaria izquierda? La coronaria izquierda discurre un corto trayecto, sale del lado izquierdo de la aorta, del aórtico, y discurre por debajo de la auriculilla izquierda, y a poco de avanzar se dispone sobre el surco aurículo ventricular izquierdo, donde se bifurca, dando origen a la circunfleja coronaria izquierda y a la interventricular anterior. La interventricular anterior discurre por el surco interventricular anterior en dirección al ápex, y la circunfleja coronaria izquierda sigue por el surco aurículo ventricular izquierdo, parte por la cara external, parte por la cara pulmonar y después por la cara diafragmática, donde se une en anatomía y en red vascular, eso se llama anastomosa. Existen 3 tipos de anastomosis. ¿Cuáles son las anastomosis? Una es la anastomosis por convergencia. Se unen dos y forman una tercera. Anastomosis por convergencia. La otra se llama anastomosis por inosculación. Anastomosis por inosculación. Y la otra se llama anastomosis. A ver si está acabando la pintura. Anastomosis por puente transversal. Lo tenemos. Anastomosis por convergencia, anastomosis por inosculación y anastomosis por puente transversal. ¿Cuál sería la anastomosis por convergencia más importante de la galaxia en el ser humano? La arteria vertebral izquierda con la derecha que forman la arteria basilar. Y después vamos a ver en el polígono de Urino. ¿Ya? En aclarado eso, se produce una anastomosis entre la circunfleja coronaria izquierda con la coronaria derecha. Obvio, también da la circunfleja coronaria izquierda, va a dar ramos atriales o auriculares y ramos ventriculares, y también va a dar la marginal izquierda, vale decir, la del borde izquierdo del corazón. No olviden que el corazón tiene 2 bordes izquierdos, posterior superior izquierdo, posterior inferior izquierdo. Ahora, las dos interventriculares, esta, la anterior y esta que es la posterior, van a dar una terminal. La terminal de la interventricular anterior cruza pasa por el ápex del corazón y se anastomosa con la terminal de la interventricular posterior. Esa es la terminal. Pero tiene ramas colaterales, sí. Unas ventriculares derechas e izquierdas. La interventricular posterior también tiene derecha e izquierda, pero tiene otras que se meten al espesor del tabique interventricular. Estas que se meten al espesor del tabique interventricular se llaman septales. Se llaman septales. Septales. En el espesor del tabique. ¿Ya? Bien, estas son las coronarias, tenéis que conocer. Ahora,
imagen nos dice los territorios que irrigan cada coronario. Por ejemplo, la coronaria izquierda, la descendente anterior, a ver, para aquellos que se ubiquen. ¿Alguien ha comido en las cazuelas corazón de pollo? ¿Quién? Yo. ¿Qué más? ¿Tú? ¿Qué más? ¿Te das cuenta, hijo, que son tan básicos que lo único que hacen es comer carne y tuto de pollo, ¿no? Y con suerte, chancho. Erizo, piure, cholga, almeja, pulpo. Son súper básicos. Pero que no se mueran sin... van a seguir comiendo así solo hasta que se mueran. Ay, señor, ya. Bueno, lo que está viendo acá usted, son las paredes de los ventrículos, ¿no ven? Este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho. Si se fija, con más cuidado, acá lo podemos ver. Ventrículo izquierdo, en un corte horizontal, ventrículo derecho. ¿Por qué el ventrículo derecho tiene las paredes más delgadas? Porque pertenece a la circulación menor, tiene que impulsar la sangre del ventrículo derecho a los pulmones, y los pulmones están cerquitas. ¿Se necesita mucha fuerza? No tanto. Y por lo tanto, las paredes del ventrículo derecho son menos gruesas que miren el espesor de las paredes del ventrículo izquierdo, son mucho más grandes. ¿Y por qué? Porque tienen que impulsar la sangre desde el corazón tienen que llegar hasta la uña del dedo gordo con los hongos que usted podría tener ahí. Entonces, acá la tenemos en sístole, en contracción, aquí la tenemos en diástole. ¿Y cuáles son las paredes más delgadas? Las de las aurículas, porque impulsan la sangre solo de la aurícula del ventrículo que está al ladito. Entonces, supongamos que alguien quiere hacer masaje cardíaco así, pero a concho, el masaje cardíaco no resulta, el tipo está en paro, miércoles, ¿qué hacemos? Le echamos adrenalina, de todo, y el tipo no responde. Entonces le hacen un tajo acá, y hacen un corte a nivel del espacio intercostal, y obviamente con mano enguantada en pabellón, el tipo le mete la mano, el médico, estamos hablando de un médico especialista, o no cualquier médico ahí de barrio, ¿ya? Y él sabe que por la consistencia detecta cuáles son las aurículas, cuáles son los ventrículos y cuáles son los ventrículos izquierdo y derecho, porque así va a poder saber dónde va a masajear solo por la presión, por la sensación al tacto. ¿Ya? Los más blandos, paredes de la aurícula. Los más de mayor consistencia, los ventrículos. Pero ¿cuál tiene más consistencia que todos? Las paredes del ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Aclarado aquello, mire, ahí se ve cómo se funcionan las cuerdas tendinosas, pero eso ya lo veré. Entonces acá tenemos el tabique interventricular y podemos ver de la coronaria izquierda, y tenemos acá la coronaria derecha. La coronaria derecha ya va a irrigar el ventrículo derecho y parte de la pared posterior o diafragmática del ventrículo ya izquierdo. Pero de la coronaria izquierda, que se divide en interventricular anterior o descendente anterior, y la circunfleja coronaria izquierda, que yo acabo de nombrar, va a irrigar las 2/3 partes del tabique interventricular a través de las septales, obvio, y la coronaria derecha o el tercio posterior a través de sus propias septales. Pero también va a irrigar la coronaria izquierda, la pared anterior del ventrículo izquierdo y parte de la pared pulmonar. Aquí se ve la irrigación de las paredes ventriculares que tributan a cada coronaria. Esto ya lo vimos. La válvula sigmoidea, con los nódulos acá. ¿Cómo se llama en la derecha? Morganio. ¿Y en la izquierda cómo se llama? Galancio. Ya les dije que el corazón estaba envuelto, ¿no es cierto?, por unas vainas. Esto es para mielinitis, y se supone que también son para mielinitis, pero vamos a sacrificar una para la borra. No te preocupes, tengo una reserva. Sobreviviré, gracias. Yo siempre explico
yo siempre explico estas vainas que envuelven al corazón, se llama pericardio, y le digo que hay un pericardio seroso y otro que se llama pericardio fibroso. ¿Ya? Y para explicarlo, hago uso de un juguete que a esta altura ya no está muy de moda, pero en algún momento la llevo. 1, 2, 3. Prestar atención acá. ¿Qué diablo es eso? Eran de colores. Un marciano. ¿De dónde está todo? ¿Ah? Estoy hablando del pericardio, pero para explicar el pericardio siempre lo enseño primero mostrando esto. ¿Cómo se llama ese juguete? Sí, ya sé, pero ¿cómo se llama? Saltarina le llaman. Las pelotas saltarinas. Y las pelotas saltarinas tenían dos mangos, ¿no es cierto? Para que el carro se sacara. ¿Ya? Exactamente. Entonces, necesito un pericardio que se llama seroso. ¿Ya? Y este pericardio rodea el corazón por todos lados. Entonces yo voy a hacer de cuenta que este es el corazón. Y voy a dibujar al pericardio seroso, que lo recubre por todos lados. ¿Me sigue? Pero este pericardio seroso forma mangas independientes. Miren, voy a dibujar la manga independiente. El pericardio seroso forma mangas independientes entre los vasos que salen o llegan del corazón. A ver, aclaremos una cosa. Los vasos en sí mismos no salen ni llegan del corazón, los vasos simplemente están. Pero ¿por qué se dice salen o llegan? Porque se identifican en función de la dirección del flujo de sangre. Los vasos que llegan son aquellos que traen sangre al corazón, los vasos que salen son aquellos que sacan sangre del corazón. ¿Ya? Este pericardio seroso se divide en dos, en una hoja parietal y una hoja visceral. ¿Cuál es la hoja visceral? Esta que yo acabo de dibujar acá, la que está en contacto con el corazón. ¿Cuál es la hoja parietal? La hoja parietal hace esto, miren. Esta hoja se da vuelta sobre sí mismo y regresa a recubrir de nuevo al corazón. La segunda hoja, la que regresa, se adosa a la cara interna del saco pericárdico, que es el pericardio fibroso. Y por eso se le llama hoja parietal. La primera hoja, esta que acabo de dibujar acá, es el pericardio seroso en su hoja visceral, porque está en contacto con la víscera. ¿Cuál es la víscera? La cuchara, el corazón. Y acompaña, le hace mangas independientes a los vasos que llegan y salen. Cuando se da vuelta sobre sí misma, regresa y vuelve de nuevo al corazón. Es una segunda hoja, que es como el ballet, tiene doble hoja. ¿Ya? Pero este se adosa a la cara interna del saco pericárdico. Y el saco pericárdico es una bolsa más grande que rodea el corazón, cuya hoja parietal del pericardio seroso se adosa a la cara interna del saco pericardio. Ahora, el pericardio seroso que están viendo ahí, el pericardio seroso que usted está viendo allí, el Alzheimer ya me mató yo. Que las mangas independientes, ¿se acuerda que le dije que había una manga
manga que envolvía a los vasos que llegan y los que salen. Ya. ¿Cuáles son los vasos que llegan? La vena cava superior y la vena cava inferior, que pertenecen a la circulación mayor. ¿Y cuáles son los vasos que también llegan? Las 4 venas pulmonares, las izquierdas, las 2 izquierdas y las 2 derechas, son los vasos que llegan. Y por lo tanto, acá está la primera manga independiente. La primera manga independiente, que representaría uno de estos. En realidad son más que uno, pero son varios. ¿Ya? Como verás, son varios vasos. Y por otro lado están los vasos que salen. ¿Cuáles son los vasos que salen? La arteria pulmonar ahí y la arteria aorta. La arteria pulmonar y la arteria aorta. Y ahí está la otra manga independiente, aquella que rodea los vasos que salen. Entre ambas mangas, hay un espacio. Se llama seno transverso del pecho, que aquí está representado con esa línea amarilla que puse yo. Y por otro lado, la manga que envuelve o delimita a los vasos que llegan en la pared posterior de la aurícula izquierda tienden a aproximarse. Esta zona en que se aproximan tiene nombre: fondo de saco de Haller. Ahí está, ese es donde lo deja. Fondo de saco de Haller. ¿Ya? Bien. Ahora, el saco pericárdico, que es el pericardio fibroso, es el que ayuda a que el corazón se mantenga estable en un solo lugar, porque hay ligamentos que van desde las estructuras adyacentes a él y que se fijan en él. ¿Cuáles son los ligamentos? Acá los tenemos. El ligamento externo pericárdico superior, el ligamento externo pericárdico inferior o sifo pericárdico, el freno pericárdico, que hay uno izquierdo y otro derecho, el vértebro pericárdico, ¿ya? Está allá arriba, y hay otro que se llama tráqueo bronquio esofágico pericárdico, que acá no está dibujado. ¿Ya? Es una imagen más bonita, ¿verdad? ¿Dónde la tengo? Déjenme ver. En anatomía 2, paso fácil. Déjenme irme al... A ver si la tengo, no me acuerdo. La vamos a ver en el laboratorio. Aquí tenemos la disposición espacial del corazón, que nos permite a su vez saber dónde auscultar, pero me interesa ahora que solamente sepa la disposición espacial. A ver, para eso tienen que recordar lo siguiente: 21, 50, 56, 58, 23, más o menos. ¿Ya? 21. Estamos delimitando la silueta cardíaca en el peto externo costal. 21. Segundo espacio intercostal derecho a 1 centímetro del borde esternal derecho. 50. Quinta articulación controesternal derecho. 56, 58 de quinto espacio intercostal izquierdo a unos 6 a 8 centímetros del borde esternal izquierdo. Y 23, segundo espacio intercostal izquierdo a 3 centímetros del borde esternal izquierdo. Es más o menos para que sepan dónde está ubicado la silueta cardíaca. Ojo, obvio. Ya, aquí podemos ver dónde se ocultan cada válvula, los sonidos valvulares. En fin, sí, claro. ¿Vamos a terminar? Vamos a la seguridad de que
vasos sanguíneos es por donde discurre la sangre. Ahora, lo que usted conoce seguramente son las arterias y las venas, ¿verdad? Supongo. Pero la verdad es que hay arterias de gran calibre, de mediano calibre, de pequeño calibre, ¿ya? Y por ahí dentro de su memoria tiene que estar el concepto capilar, ¿cierto? Y la verdad es que todo vaso tiene, ¿ya?, una adventicia externa, una lámina elástica externa, una túnica muscular de tejido muscular liso, una lámina elástica interna y un endotelio que es el que está acá de color azul. Entonces tenemos adventicia, lámina elástica externa, túnica muscular, lámina elástica interna y un endotelio. Por ahí algunos hablan de un subendotelio también, pero dejemos con el endotelio. Entonces, la túnica muscular tiene fibras elásticas. Algunas tienen mucha cantidad de fibras elásticas, otras tienen poca cantidad de fibras elásticas. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un vaso de gran calibre y un capilar? Pues en el fondo el vaso lo que va a hacer es un striptease. ¿Sabes lo que es un striptease? Me imagino. ¿O no? ¿No sabes lo que es un striptease? ¡No! Bueno, soy mucho que usted es joven e inocente aún para ciertas cosas. Chiquilla, ¿sabes lo que es un striptease? ¿No es cierto? Yo lo aprendí de viejo. No, no crees. ¿Todos saben lo que es un striptease? ¿Alguien puede educar al señor Lagos? A ver, seamos honestos, el striptease es un arte. ¿Ya? Las vedettes antes se podían desnudar, no era cuestión de tirar la ropa así al voleo, lo hacía con estilo, con clase. ¿Ya? ¿Sí o no? Es sacarse la ropa, pero en categoría. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace el vaso? Hace un striptease. Por ejemplo, un capilar. De todas estas capas, lo único que le queda es el endotelio. Todo lo demás desapareció. Se fue sacando la ropa. Desapareció la adventicia, desapareció la lámina elástica externa. ¿Eh? Se fue sacando la ropa. Sacó la chacra